también formamos parte de este cantón antoñante con el afán de socializar y compartir nuestra lengua ancestral, que es el idioma quichua. Paguininchi gulpi, kay ñukanchi uyanarishkakunata, shinata kaypi wayramayushkakapanchi, kayanki uyaripi, shinaka pagi kayman ñakutishamushkamanta, kunan kaymanta ñukanchi quichua shimipi rimashpakagripanchi, asha shashu rimayukunata, shinata yachakushpakankapa gulpi llata mashiyarishpakankapa. Hoy entonces vamos a aprender unas frases fundamentales como se acostumbra a nivel de todo el mundo. Entonces esas frases son el saludarnos. Hoy vamos a estar aprendiendo buenos días, buenas tardes y buenas noches, como se dice en nuestro idioma ancestral. Vamos con la primera frase, que es buenos días, Alipunlla. ¿Y cómo se deletrea? Es ALLIPUNLLA. Eso es Alipunlla. Entonces, para todas las personas que ya pues desde ahora ya pueden estar saludando en quichua y aprendiendo nuestro idioma. Alichishi, lo propio, buenas tardes. Entonces, ¿cómo se escribe? Es la ALLICHISHI, Alichishi. Ya con esto ya tenemos nuestros dos saludos y nos falta el otro saludo, que es Alituta. Alituta, ALLITUTA. Eso es buenas noches. Entonces, esas son las tres frases que nosotros hemos estado aprendiendo, y pues saludar entre nosotros y por qué no saludar a nuestros compañeros que se encuentran en las ciudades y que ellos también se interesan muchísimo. Soy Jorge Luis Montalvo. Gracias a todos por estar en sintonía de este programa y también de este medio de comunicación. Shinaka mashikuna pagi nishpañakotikutin sakirinchi shupunja ukama shinayata gulpi ukunata ñakuti kumbidarishka sakipangichi shuk punllakunapi ñakuti uyashpa yachakushpa ñakuti kankapa. Pagi mashikuna shinallata GAD Municipal de Antoñanteta pagi nishpa sakirinchi shuk punlla ukama. Señor alcalde, ese es el trabajo que ha hecho el equipo de comunicación para fortalecer los lazos y el trabajo con las comunidades indígenas. Es algo que usted lo había solicitado, integrar en el programa, y pues se lo ha hecho de buena manera. Bueno, qué satisfacción para mí como alcalde, porque vemos que hay una inclusión social en los medios de comunicación. Esperamos de que la gente de las diferentes comunidades indígenas, especialmente en el sector oriental, las comunidades de San Roque, estén escuchándonos, van a tener su propio espacio. Asimismo lo tendrán los jóvenes, los niños, porque queremos que de manera cultural pues todos los grupos sociales tengan una participación y vengan a conocer sus diferentes aspectos, sus necesidades, sus inquietudes. Esa opción de saber qué es lo que está pasando realmente en el Cantón Antoñante. Esto es bastante motivador escuchar en el idioma quichua, que también es nuestro idioma en el Ecuador. Perfecto, señor alcalde.